Muy buenas noches. La senadora Vivian Morales, del Partido Liberal, ex fiscal general de la Nación, expidió esta tarde un comunicado en el que se refiere a una modificación que se ha introducido en la ponencia para segunda vuelta al proyecto sobre equilibrio de poderes. ¿En qué consiste, doctora Vivian? En un orangután que se mete en la reforma del equilibrio de poderes. Cuando los colombianos estábamos esperando una respuesta del Congreso en este proyecto, en el sentido de que se pudiera hacer los juicios de responsabilidad a los magistrados de las altas cortes y al fiscal, esa ponencia que sigue con el tema de la comisión de aforados crea una figura que protege a los altos magistrados y al fiscal, que los hace irresponsables por sus decisiones judiciales. Me refiero a la inviolabilidad judicial. Eso es una figura, yo me atrevería a decir, un esperpento jurídico. ¿Cómo dice exactamente el artículo? ¿Nuevo? El artículo 178A dice… Es nuevo, para la segunda vuelta. El que se presenta ahora. Los magistrados de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo de Estado y el Fiscal General de la Nación son inviolables por el contenido de las providencias judiciales, salvo que se demuestre que éstas fueron proferidas con el propósito de favorecer indebidamente intereses propios o ajenos, o que hayan incurrido en causales de indignidad por mala conducta. Es un galimatías, pero en el fondo lo que establece es que son inviolables por sus decisiones judiciales. Pero doctora Vivian, ¿y no es bueno que sea así? Es decir, que los fallos de la Corte Constitucional como tribunal de cierre sean inviolables. Que los fallos de los magistrados de la Corte Suprema, que pueden condenar a una persona a pena de cárcel, por ejemplo 15 o 20 años, que los fallos del Consejo de Estado, que ordenan o le niegan a una persona una indemnización por un hecho del Estado, no puedan ser controvertidos porque se haya cometido en ellos un prevaricato, a mí me parece que es un horror. El principio del Estado de Derecho, Yamid, es que todos los funcionarios respondan por sus actos. Ni por alto que sea el funcionario se le puede declarar irresponsable. Ya de por sí la inviolabilidad parlamentaria ha sido bastante cuestionada, y que es solamente una figura de una prerrogativa, digamos, política para hacer con libertad debates y opiniones en el Congreso de la República. ¿Cómo es posible que ahora le pasan una prerrogativa política a los jueces? Mire, en la comisión de acusaciones estoy segura que más del 80% de las denuncias que hay son por posibles prevaricatos, es decir, por violación a la ley. Los magistrados tienen que estar sujetos a la ley y al derecho cuando fallan, pero si son irresponsables, pues no tendrá nadie cómo obligarles a que cumplan la ley y el derecho. Pero a ver, ¿por qué califica usted como irresponsabilidad la inviolabilidad de los magistrados que tendrían los magistrados de la Corte Constitucional? Tan sencillo, porque la Corte Constitucional dijo en la sentencia más famosa sobre inviolabilidad, de la cual fue ponente Carlos Gaviria Díaz, dijo que la inviolabilidad significa la exclusión de la persecución penal y de toda demanda civil por los votos u opiniones generados en el ejercicio del cargo, o una eximente porque aunque se corresponda con un supuesto delictivo, o sea, pudo hacer un delito, no resulta punible. Por eso es que la inviolabilidad se equipara a la irresponsabilidad. Pero en su opinión. No, en el de la Corte Constitucional. No, pero perdón. Los fallos de la Corte Constitucional hoy tienen en la práctica ese carácter de inviolabilidad, los fallos. No, hoy no hay inviolabilidad para ningún magistrado, Yamid. No, pero hoy aquí se le está dando a todos los magistrados y al fiscal, que significa las decisiones judiciales tienen un contenido y ese contenido tiene que estar sujeto a la ley y a las pruebas que obran en el proceso. Si un magistrado llega a fallar desconociendo las pruebas o no practicando las pruebas, eso se llama prevaricato. Eso se llama prevaricato. Y resulta que con ese artículo jamás se podría denunciar por prevaricato. Entonces una persona pierde su libertad por una decisión de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en que podría prevaricar, y por la inviolabilidad estarían excluidos de cualquier investigación esos magistrados. No, eso no existe hoy. No, pero a ver, no, lo que le entiendo, doctora Vivian, es que hoy los fallos de la Corte Constitucional, no de las otras cortes, son inviolables prácticamente.
tiene inviolabilidad. Pero el proyecto inicial, el aprobado inicialmente, al crearse el Tribunal de Aforados, tendría condiciones de investigación sobre la Corte Constitucional y de acusación, la misma Tribunal de Aforados. Lo que entiendo que usted denuncia es que al darles el carácter de inviolabilidad a los fallos y a los magistrados de la Constitucional, desaparece el poder o la facultad que habría tenido la Comisión de Aforados de juzgar o de investigar a los magistrados de la Corte Constitucional. Y de todos los magistrados, es que es a todos los magistrados, Yamid. Este artículo lo que está diciendo es que son inviolables los magistrados de la Corte Suprema, los magistrados del Consejo de Estado, los magistrados de la Corte Constitucional y el fiscal general por sus decisiones judiciales. Es decir, les creamos un juez, pero un juez atado, porque cuando son inviolables, dijo la Corte Constitucional, no existe una competencia del juez para investigar por esas decisiones. ¿Cómo van a abrirle el caso? Llegan a abrirlo y ellos van a poner una tutela diciendo no es competente porque somos inviolables, como ya pasó en el momento, en la época del juicio de Ernesto Samper. Y la Corte Constitucional, que ya es precedente, reconoce la inviolabilidad y significa que el juez no tiene competencia para juzgar por las decisiones a ningún alto magistrado de ninguna de las altas cortes, no solo los de la Corte Constitucional, ni al fiscal general de la Nación. No, pero con todo respeto, los fallos de la Corte Suprema, los fallos del Consejo de Estado sí pueden ser revisados y hasta corregidos y por la Corte Constitucional. Pero usted me está hablando de dos cosas distintas. Una es la revisión judicial, en el sentido de, por ejemplo, una tutela contra sentencias, y otra es la demanda que el ciudadano puede poner por prevaricato. Civilmente. Penal, sí, por prevaricato. De una de las cortes. Porque un magistrado, por ejemplo, pudo fallar sin practicar unas pruebas. Dejó de practicar las pruebas, o contrario a la prueba que había. Con esta figura de la inviolabilidad, si ha fallado aún contra lo que había en las pruebas, nadie lo puede investigar en el país. Eso hoy no existe. Hoy es posible, si la comisión de acusación operara, que se investigue. De hecho, hay una cantidad de demandas allí, de denuncias de los ciudadanos por prevaricato. Con este artículo desaparece la posibilidad de que los magistrados de las altas cortes prevariquen, o sea, dejan de ser responsables. Pero perdón, doctora, yo no la contradigo, sino quiero total claridad sobre el tema. El tribunal o la comisión de aforados que crea la reforma dejaría de ser como aparentemente iba a ser una supercorte, porque ya le da carácter de inviolabilidad a los fallos de las otras cortes. Exactamente. Por eso. Exactamente. Entonces, lo que hicieron con la mano lo deshicieron con el codo. Crean una comisión de aforados que ya venía del anterior debate, pero le quitan la competencia al decir que los fallos de esos magistrados y del fiscal son inviolables. Tiene usted razón, aparentemente. Así es. Pero entonces, miren, este es un artículo nuevo. Sí. No corre el riesgo de que se caiga porque ningún artículo en segunda vuelta puede modificar el espíritu del aprobado en la primera. Así es. La Corte Constitucional ha dicho que hay dos principios que son el de consecutividad y el de identidad en las discusiones de los actos legislativos, que supone que un tema debe haber sido tratado durante todos los debates. Este es un tema nuevo que no fue tocado en la primera vuelta, por lo menos ni en la Comisión Primera del Senado ni en la plenaria del Senado. Y aparece, aquí hay un vicio de procedimiento en esta reforma constitucional por la cual se caería si la Corte Constitucional lo examina de acuerdo con sus precedentes. Pero no hay, de todas maneras, doctora Díaz, consecutividad en el tema. No. Facultad del Tribunal de Aforados. No hay consecutividad en el tema. Mire, Yamid, crear el tema de la inviolabilidad judicial es un tema de tal entidad dentro de un Estado de Derecho que es un tema que rompe con la esencia de todo lo que se había discutido. Porque es que todo lo que se había discutido trataba de volver responsables a los magistrados, trataba de mirar cómo se creaba una figura que lo sacara de ese fuero de la comisión de acusación que hoy es inoperante.
Y lo que se logró o lo que se está logrando por esta reforma es todo lo contrario, entonces va contra la esencia de lo que se había propuesto inicialmente, es algo que altera esencialmente el contenido del proyecto. Ahora, el carácter de inviolabilidad de los magistrados también cobija al fiscal. También cobija al fiscal. Después de comercial, respóndame esto, doctora Vivian. ¿Usted como exfiscal no está impedida para hacer esa denuncia inmediatamente después de unos mensajes? A ver, doctora Vivian, como fiscal que fue usted de tener una cantidad de investigaciones en la Comisión de Acusación, Sí. Pues como todos los funcionarios públicos, en consecuencia, al estar siendo usted juzgada o investigada por la Comisión de Acusación, ¿no está impedida como ex fiscal para hablar sobre el tema? En primer lugar, no tengo ninguna investigación formal abierta. En segundo lugar, yo declaré mi impedimento para debatir y votar sobre el tema del Tribunal de Aforados y las modificaciones a la Comisión de Acusaciones. Pero el tema de la inviolabilidad es un tema nuevo y yo hago una denuncia porque no tengo ningún impedimento sobre ese tema. Al contrario, si esa inviolabilidad saliera, lo que haría es beneficiarme a mí. Yo estoy denunciándolo para que se caiga, o sea, estoy yendo en contra de un supuesto beneficio que podría derivarse de esa norma. ¿Y qué piensa usted hacer con respecto a esta denuncia de orangután que dice haber descubierto? Pues mañana comienza el debate en la Comisión Primera del Senado. Allá habrá que debatir a fondo este tema, pero por ahora ponerlo en conocimiento de la gente. Es que no se puede engañar a la gente diciéndole que ya conseguimos la solución para la impunidad en las altas cortes, creándoles, además del fuero, la inviolabilidad. Pero mira, doctora Vivian, para que nos quede totalmente claro el sentido de su denuncia, los fallos de la Corte Constitucional hoy, antes de la reforma, hoy, ¿son o no son inviolables? No son inviolables. No. La Corte Constitucional es el tribunal último de decisión, es decir, la última lectura que se hace sobre la Constitución Sí, ¿qué procede la hace contra la un Corte fallo hoy de Constitucional. la Corte Constitucional? Es que no estoy hablando del fallo, sino de la actuación del magistrado, Yamid. Lo que es inviolable no es el fallo, sino el magistrado, de acuerdo con este proyecto. Entonces, una cosa es que frente a ese fallo, que es el último órgano de decisión en temas de constitucionalidad, eso sea erga omnes y se tenga que aplicar. Otra cosa es que ese magistrado pueda haber incurrido en un prevaricato. Pero con todo respeto, inviolables por sus fallos. Sí, claro. Inviolables por sus decisiones. fallos. O sea, pues es que es lo único que hacen, tomar decisiones. Por eso, Entonces, pues es igual, es decir, inviolabilidad del magistrado sí, pero por sus fallos, sí, no porque... Sí, lo que significa es que se termina el fallo, se dicta una sentencia por parte de la Corte Constitucional o de la Corte Suprema y ese es el último nivel en la jurisdicción ordinaria o en la constitucional. Pero no significa que el ciudadano que haya sido perjudicado por una decisión contraria a derecho, por ejemplo, contra las pruebas que obran o aplicando una ley que, por ejemplo, esté derogada, no pudiese intentar una denuncia penal por prevaricato. Con esto desaparecería esa posibilidad. Pero, a ver, mire, pongámoslo hagamos un ejemplo concreto de hoy. ¿Sí? Si estuviera vigente el carácter de inviolabilidad de los fallos que producen los magistrados, en consecuencia de ellos serían, ¿qué pasaría con el magistrado Pretel? Bueno, el caso de Pretel no fue por un fallo. No, pero digamos No se está acusando por una decisión judicial, pero podríamos ir, digamos, en ese caso, a algo un poco atrás, antecedente. ¿Qué pasaría con la decisión que tomaron los que decidieron escoger esa sentencia para revisión? Esa es una decisión judicial y ahí serían inviolables. Pero era miembro de Pretel. No, los que la escogieron, fue Alberto Rojas y otro magistrado. Sí. Se ha empezado a discutir qué pasó ahí, por qué la escogieron. Esa decisión estaría cobijada hoy con la inviolabilidad. Pero entonces Pretel no, porque no está siendo investigado por una decisión judicial. No, yo lo sé, pero entonces, la inviolabilidad que establece el proyecto todavía no es buena para la Corte Constitucional como tribunal de cierre. La inviolabilidad, aparte de la inviolabilidad parlamentaria que está señalada por razón de una prerrogativa política,
no es buena en un Estado de Derecho para ningún funcionario, porque el artículo fundamental o el principio fundamental en un Estado de Derecho es que los servidores públicos sean responsables por las decisiones y por las actuaciones que ejerzan. Si yo soy inviolable, soy irresponsable y va contra un pilar del Estado de Derecho. Entonces, usted trataría mejor del espíritu inicial de la reforma de que la Corte o Tribunal o Comisión de Aforados sea una supercorte. Que se cree la forma en que de verdad haya responsabilidad. Que sea una supercorte. Aquí no hay supercortes, aquí investigan y juzgan, investigan y acusan, no juzgan. Pero, a ver, si hoy los miembros de la Corte Constitucional no tienen investigación posible. Sí tienen. Entonces. Sí tienen investigación posible. Lo que pasa es que la comisión de acusación no funciona. Ah, no, por eso, pero viene el Tribunal de Aforados para reemplazarla. Entonces, ¿qué significa la inviolabilidad si tienen investigación posible a través del Tribunal de Aforados? No. Hoy tienen investigación posible, pero el tribunal no funciona, que es la comisión de acusación e investigación. Sí, pero si yo aparte creo otra figura distinta de la comisión, creo un tribunal, pero les pongo una inviolabilidad, estoy volviendo a lo mismo. O sea, además de aforado, le estoy sumando una figura que los hace imposibles de investigar. Lo que usted dice es, mire, la contradicción es tan grande que dice la reforma. A los magistrados los puede investigar y acusar el Tribunal de Aforados, pero simultáneamente son inviolables. En consecuencia, no pueden ser investigados ni ser acusados. Exactamente. Esa es la denuncia que hoy hago. Esa es la denuncia de ustedes. Así es. Esa es la pregunta para nuestros televidentes. ¿Ustedes ven esa absoluta contradicción entre la facultad que tiene, que le da la reforma a la Comisión de Aforados de investigar a los magistrados, pero simultáneamente les otorga a los magistrados el carácter de inviolables? ¿Ustedes ven que hay una contradicción total, como denuncia la senadora Morales? ¿Sí o no? Pues sí, ¿no? Los resultados del sondeo saldrán al final de la emisión. Vienen las noticias del día en la emisión central de Noticiero CM.